a todos, de nuevo en esta mañana con ustedes, trayendo un mensaje de parte de Dios para sus vidas y aún para mi vida. Quiero decirles que después de leer este texto de la Biblia y profundizar un poco en la palabra, ha llenado mucho mi corazón y realmente le pido al Señor que abra nuestras mentes y nuestros corazones. Vamos a orar para darle comienzo a nuestro mensaje de hoy. Señor, te doy gracias en esta mañana. Padre de los cielos, tú estás presente, Señor, en cada hogar, en cada lugar donde se escucha tu palabra, amado Señor. Te pido que abras los ojos espirituales, los oídos, Señor, espirituales de mis hermanos. Te pido que quites, Padre, toda venda, toda capa de religiosidad, Señor, quites de sus vidas todo lo que estorba a tu mensaje, a tu palabra, Señor. Todo concepto de cultura, toda tradición que no te agrada, que por el contrario nos aleja de ti, Señor. Te pido que la quites, Señor, que disiernas en nuestra mente, que nos reveles, Padre de los cielos, cuál es la sencillez de tu mensaje, de tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, que bendigas los presentes, Señor, y los que aún no han podido conectarse, Señor. Y te pido que tú seas suficiente, Señor, para cada necesidad, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestras vidas. Gracias, amado Padre Celestial, por esta mañana. Gracias por una nueva oportunidad de servirte, Padre, de llevar un mensaje, Señor, llevar tu palabra, llevar alimento espiritual a la vida de las familias, de tus hijos, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén y amén. Bueno, qué alegría poder iniciar una mañana y iniciar una semana con la presencia de Dios en nuestras vidas. Desde muy pequeños nos hemos acostumbrado a escuchar de un Dios, nos hemos acostumbrado a escuchar a un Dios creador del cielo, de la tierra, un Dios creador del universo, un Dios todopoderoso, un Dios hacedor de milagros, un Dios, pues, de alguna forma justiciero, legendario, un Dios que en algunas porciones de la Escritura lo llaman como el anciano de días, y esto nos lleva a formarnos una imagen de Dios un poco sesgada, un poco apartada de nuestras vidas. Ese Dios que está allá distante, que es todopoderoso, que es hacedor, que es creador, que es milagroso, que es justo, que es bueno, pero en la distancia, allá en donde prácticamente no tenemos pues ninguna conexión con Él. Y realmente esa forma de ver al Señor dista mucho de lo que es el Señor y la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando el Señor Jesucristo murió, cuando el Señor Jesucristo partió hacia el cielo, nos dejó al Consolador, nos dejó al Espíritu Santo. Y tener al Espíritu Santo en nuestra vida, tener al Espíritu Santo en nuestra tierra, es tener la presencia de Dios en cada uno de nuestros días y en cada paso de nuestra vida. Entonces nunca el Señor ha estado realmente lejos de nosotros. El Señor está presente en nuestras vidas y hoy espero que a través de este mensaje podamos entender que en ese lugar donde estás está la presencia de Dios. Y otra cosa que quiero que quede clara es que en donde hay pecado no es posible que el Señor esté. Así que nosotros muchas veces con nuestros actos, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de hablar, comunicarnos, actuar, alejamos la presencia de Dios de nuestra vida. Y pues quiero hablarles de ese Dios diferente, lleno de atributos, lleno de bondad, lleno de amor, lleno de perdón, un Dios maravilloso que fue capaz de dar a su Hijo unigénito para que fuese sacrificado por
el perdón de nuestros pecados. Conociendo el Señor nuestra naturaleza pecadora, aún propició la muerte de su Hijo Jesucristo para que nosotros tuviéramos un lugar en los cielos, para que nosotros fuéramos perdonados por todos los pecados pasados, presentes y aún futuros. Así que esa es pues parte de nuestro mensaje. Me gustaría que todos pudiésemos hoy tomar esa presencia de Dios y entender ese Dios sobrenatural que obra milagros, que obra sanidad en la enfermedad, que hace milagros financieros, ese Dios que nos ayuda a pasar obstáculos, que nos ayuda, que nos levanta cuando estamos en aflicción, cuando estamos en necesidad, ese Dios que saca nuestro pie del fango, del lodo cenagoso, ese Dios que siempre se ha consternado con nuestro dolor también, ese Dios que siempre está atento a nuestras súplicas, al clamor de su pueblo, de sus hijos. Y ese es el Dios que hoy quiero que tengan presente en todo momento, y que la presencia del Señor esté con ustedes en casa, en cada uno de sus recorridos, en sus trayectorias, en su entrada, en su salida. Al morir nuestro Señor Jesucristo, el velo fue rasgado y gracias a eso podemos tener entrada al lugar santísimo directamente. Quiero que en sus Biblias busquen 2 de Samuel 6, 11, 12. Y dice la palabra de Dios, dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. Este es el versículo sobre el cual pues nos centraremos y haremos alguna explicación de lo que es la presencia de Dios. El contexto de este versículo es un poco más amplio y quiero tocarlo levemente porque es una historia preciosa del pueblo de Dios, en la cual el pueblo de Dios se enfrentó a los filisteos y fueron derrotados por los filisteos, y se les ocurrió llevar la presencia de Dios, llevar el arca a la batalla. Y en esa batalla el pueblo de Dios nuevamente fue derrotado. Y no solamente fue derrotado, sino que murieron los hijos del sacerdote principal que vivían en Silo, donde estaba depositada el arca, donde se hacían los sacrificios. Murieron los hijos de Elí. Igualmente, al escuchar la noticia, Elí también cayó desde lo alto donde estaba sentado. Y estamos hablando en la época del profeta Samuel. Y pasaron muchos años, fueron 7 meses que el arca estuvo en tierra de los filisteos. Y hay una historia preciosa también del poder de Dios y de la presencia de Dios cuando el arca estuvo en tierra de los filisteos. Inicialmente la colocaron frente a Dagón, que es el dios de los filisteos. Y cuenta la escritura que en la primera noche que pusieron el arca frente a Dagón, al día siguiente la estatua de Dagón estaba inclinada ante el arca de Dios. Y nuevamente enderezaron el arca y al día siguiente nuevamente el arca estaba inclinada con los pies partidos, partidos delante de la presencia de Dios. Y empezó una serie de maldiciones en la tierra de los filisteos, enfermedades, tumores, y ellos decidieron devolver el arca al pueblo de Dios, porque no soportaban la presencia en la forma como traía maldición a esa tierra donde habían tantos dioses paganos, y donde había un pueblo pagano que adoraba a tantos dioses, sino al único Dios verdadero,
a Jehová de los ejércitos. Y bueno, la historia continúa con que esa arca estuvo en la casa de Abinadab por 20 años. Y fue entonces cuando al rey David se le ocurrió traer el arca. Y el Señor había dado unas instrucciones precisas, unas instrucciones claras de cómo se debía transportar el arca. El arca en la forma de su construcción tenía unos aros por donde se pasaban unas varas con las cuales los levitas cargaban el arca, y así se transportaba, pero nadie podía tocarlo. Pero a David, en el afán de querer hacer las cosas bien, se le ocurrió pues hacer un carruaje nuevo tirado por bueyes, y los hijos de Abinadab estaban pues transportando el arca, contribuyendo, llevando, y en algún momento los bueyes tropezaron y Usa colocó su mano sobre el arca, pues tratando de impedir que se cayera, y en ese momento cayó muerto. Y David se da cuenta que él había cometido un error en la forma de transportar el arca, y pues se le ocurrió dejarla en la casa de Obed-Edom, que es el versículo que acabamos de leer. Y estuvo el arca en casa de Obed-Edom geteo 3 meses. David lo depositó, la llevó a la casa de Obed-Edom. Es un poco, y me pongo a pensar cómo sería el momento donde él se presenta en casa de Obed-Edom. Mira, Obed, quiero que dejes el arca acá, acaba de ocurrir un accidente. Bueno, es una situación, pero la actitud de Obed-Edom fue de total respeto y total gozo por la presencia del arca de Dios en su casa, y al punto de que en solo 3 meses Obed-Edom fue prosperado, él y toda su familia. Entonces aquí hay algo importante que quisiera anotar, que el Señor hacía presencia en ese momento cuando habían corazones dispuestos, cuando había sanidad, cuando había santidad. Quiere decir que el Señor estuvo 20 años abandonado ahí en el arca. Realmente Dios está en cualquier lugar, Dios está en todo lugar, pero la forma como Él recibía los sacrificios, la forma como el sumo sacerdote se expiaba los pecados del pueblo era en ese lugar, donde estaba el lugar santísimo, donde estaba depositada el arca, donde se derramaba la sangre. Y esta historia tan impactante nos lleva a pensar que muchas veces nosotros hemos despreciado la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está ahí en tu lugar. Si tú eres una persona nacida de nuevo, si tú aceptaste al Señor Jesucristo como Señor, Rey y Salvador de tu vida, si tú aceptaste, entendiste la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y entiendes y aceptas que Él entregó su vida y derramó su sangre por tus pecados, tú has sido nacido de nuevo, y el Espíritu Santo viene a habitar a tu vida. Entonces la presencia de Dios está en tu casa, la presencia de Dios está en el lugar por donde tú caminas. Si tú caminas en santidad, si tú caminas en rectitud, si tú obras conforme a la palabra de Dios, y ya no estamos hablando de ese Dios lejano, distante, que solamente se le presentaba a Moisés, o simplemente estaba en la presencia del lugar santísimo. No, hoy estamos hablando de un Espíritu Santo que viene, desciende, te llena con poder, te llena con fruto abundante, te llena de dones, y ese es el Dios que quisiera que entendiéramos en esta mañana. Ahora miremos algunos casos donde el Señor hizo presencia, pero bueno, miremos qué actitudes también nosotros debemos tener para que la presencia de Dios no nos abandone. Así que la presencia de Dios no es algo que nosotros debemos echar de menos, porque
en la costumbre de saber que Dios está aquí, en la costumbre de saber que el Espíritu Santo existe, nosotros tomamos una actitud de costumbre, tal vez una actitud de poca importancia, porque sabemos, hacemos de hecho que el Señor está ahí y restamos importancia a su poder, a su presencia. Entonces no se trata de avivar constantemente el fuego, se trata de avivar constantemente la comunión nuestra con el Espíritu Santo de Dios. La presencia de Dios nos da descanso. En Éxodos 33, 14, 15, el Señor le encarga a Moisés que saque a su pueblo, que lo lleve a tierra prometida. Y el Señor le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés le responde, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques a ningún lado. Y este es un gran mensaje para nuestra vida al día de hoy. ¿Cuántas veces estamos cansados? Así como estoy seguro que Moisés en ese momento estaba cansado de deambular por el desierto, estaba cansado de la desobediencia del pueblo, estaba cansado de las quejas constantes de que el pueblo estaba agobiado por la responsabilidad que tenía, era el líder absoluto encomendado por Dios para esa misión tan importante que era llevar el pueblo a la tierra que fluye leche y miel. Y la vida de Moisés estaba llena de luchas constantes, diarias, de los conflictos que habían y en las cuales él actuaba como juez también. Entonces, igual al día de hoy nuestra vida, pues estamos cansados de trabajar, estamos agobiados por alcanzar nuestras metas, por las dificultades en nuestra vida laboral, las dificultades en relación con nuestra familia, las dificultades en el interactuar en el día a día, el tráfico. Estamos constantemente agobiados, cansados, llenos de responsabilidades, llenos de luchas. Y el versículo aplica perfectamente, como dice el Señor, mi presencia irá contigo y te daré descanso. La palabra de Dios dice, venid a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. La presencia de Dios trae bendición a nuestras casas. Cuando la presencia de Dios habita en tu casa, la bendición es inmediata, la protección es inmediata. Y una vez que tu casa es un templo, es un lugar de santidad, tu casa es un lugar donde habita la presencia de Dios, serás reflejo para otras familias y serás una persona que llevará el mensaje verbal, pero también un mensaje que no es verbal, que se ve cuando un hijo de Dios tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida. Eso se refleja, y esa es una forma como puedes ministrar a muchas personas que están en necesidad. Sin la presencia de Dios es imposible triunfar, y hablando de éxito, pero éxito integral. Muchas personas que no conocen a Dios son exitosas en sus vidas, en sus negocios, en sus profesiones, son exitosas, pero eso es un éxito temporal, es un éxito que se acaba al momento de morir, es un éxito que pues no es duradero. Pero cuando tú tienes un equilibrio, cuando tú construyes en el reino de los cielos, cuando tú tienes oído atento al mensaje del Espíritu Santo, a lo que te discierne, a lo que te revela el Espíritu Santo, tu vida es una vida que marca una diferencia totalmente. Y ese es el gran éxito de la vida de un creyente, es tener un lugar asegurado en el cielo, es tener esa salvación, esa conexión y esa gracia que derramó nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Por eso nosotros debemos cuidar de la presencia de Dios. David lo tenía clarísimo, él sabía que si el arca no estaba en la ciudad, él no iba a tener los triunfos y las victorias que el Señor le daría. Por eso todo el esfuerzo de él por traer el arca a su casa. Otros puntos para tener en cuenta referente a la presencia de Dios es tener ese respeto por la cosa sagrada. No permitamos que
lo sagrado se vuelva común. No permitamos, eso aplica en nuestras casas, se aplica en nuestros templos, en los lugares de oración. No permitamos que estas cosas que son sagradas, esa presencia de Dios que es tan digna, no la volvamos cosa común. Y ahí muchas veces incurrimos en ese... es un desperdicio de tener la presencia de Dios y nosotros no aprovecharla realmente. Algo que la Escritura nos comenta que es imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Nunca podemos hablar mal del Espíritu Santo. A mí me duele el corazón cuando yo escucho personas que critican a Dios. A mí me duele el corazón cuando me encuentro personas que, porque Dios no les hizo un favor, porque Dios no les concedió un favor, ahora denigran de Dios. Unos días antes les veíamos clamando, unos días antes les veíamos conectados en obediencia, en alabanza, en adoración, y después de que sucedieron los eventos de los cuales pues no tenemos poder, y porque el Señor es absolutamente soberano en cada cosa, ellos cambiaron la actitud hacia Dios. Así que no está en cuestión el Señor. El Señor es soberano, total, su voluntad es santa, agradable y perfecta. Y los que somos verdaderos cristianos y tenemos una madurez y una conexión, sabemos que todas las cosas que nos suceden nos ayudan a bien. A los hijos de Dios todas las cosas que suceden nos ayudan a bien. El Salmo 51:11 nos dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Si había algo que David no deseaba, era perder la presencia de Dios. Eso lo tenía muy claro. David estuvo en conexión con la presencia de Dios total. Lo mismo no ocurrió con el rey Samuel. Samuel, el Señor le retiró su presencia, el Señor retiró el Espíritu. Lo está consignado en 2 de Samuel 16:1. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Por qué se apartó de Saúl? Por la iniquidad. ¿Por qué se apartó de Saúl? Por la desobediencia. ¿Por qué se apartó de Saúl? Porque consultó adivinos, hechiceras. ¿Por qué se apartó de Saúl? Porque fue desobediente, porque tomó el anatema, porque le perdonó la vida a los amalecitas, al rey de los amalecitas. Y el Señor se complace en la obediencia, no en los sacrificios, sino en la obediencia, como lo dice ahí en su palabra cuando fue exhortado por el profeta Samuel. Y segunda de Crónicas nos habla cuando el rey David le entregó a su hijo Salomón le entregó el reino del pueblo de Dios, las tierras del pueblo de Dios. Hubo una ceremonia donde venían todos los sacerdotes y venían todos los levitas, y el pueblo estaba enardecido, estaba feliz con el cambio de gobernante, y hubo un momento donde la gloria de Dios descendió a ese lugar. Y dice la Escritura, segunda de Crónicas 7:1-3, dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¡Qué maravilla! ¿A quién no le gustaría tener la gloria del Señor en su casa? ¿A quién no le gustaría tener la gloria de Jehová en su vida? Que el Señor se glorifique en cada paso que das, en cada acto que das, en cada proyecto que tienes, que la gloria del Señor esté contigo totalmente. Pero ¿por qué tenemos que apartarla? Si la podemos tener ahí, la tenemos a disposición total. Cuando vinieron todos los hijos de Israel, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros y el pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y esta palabra aplica al día de hoy, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. En tu vida y en mi vida, la misericordia del Señor es para siempre.
nuevas son sus misericordias, dice la palabra de Dios. Ezequiel, el 37, 1, 2, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y este es un momento donde la presencia de Dios estuvo con Ezequiel, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Todos conocemos la historia del valle de los huesos secos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Es un momento donde el profeta habla del poder del Espíritu de Dios, y él le decía: profetiza sobre los huesos. Pero al día de hoy estamos rodeados de huesos secos, y nosotros mismos posiblemente tenemos los huesos secos, y nosotros posiblemente tenemos el corazón de piedra, y nosotros mismos posiblemente estamos deshonrando al Señor con nuestros actos, y posiblemente nosotros no nos acordamos y volvimos aquello sagrado, lo volvimos común. Y es un grave error, porque realmente al día de hoy nosotros somos el arca. Esa arca que desapareció hace 2600 años, que nadie sabe en dónde está. Bueno, algunas personas sabrán en dónde está. Esa arca donde habitaba la presencia de Dios. Tú eres el arca al día de hoy. Tú eres el depósito, el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Así que hay presencia de Dios en tu vida si tú recibes al Espíritu Santo de Dios y le permites habitar. De ahí que muchas veces trabajamos con ser mejores, con tener un cuerpo más preparado para que el Espíritu de Dios, con estudiar la palabra de Dios para que el Espíritu pueda redarguir, para que toda palabra que está en nuestra mente, el Espíritu de Dios la utilice y te utilice como instrumento para bendición de muchas personas. Cuando tú conoces la palabra de Dios, el Señor te va a poner en lugares donde esa palabra que ya está instaurada en tu cabeza, el Espíritu Santo la utilizará con sabiduría para que alguien reciba una bendición, para que alguien reciba poder, para que alguien cambie la dirección de su vida, para que alguien reconozca al Altísimo, para que alguien reciba en su corazón al Señor Jesucristo. Algo más importante era pues las características que tenía Obed-Edom y su familia, por lo cual fueron bendecidos. La alegría de Obed-Edom cuando el arca habitó por esos 3 meses, y toda su prosperidad y todas las bendiciones que recibió, pues obedecían a una vida de santidad, a una vida de honra a la presencia de Dios en su vida. Pero es igual al día de hoy. O sea, no hay tanta diferencia entre lo que vivió Obed-Edom a lo que vives tú en el día a día, cuando abres los ojos y sabes que la presencia de Dios está ahí. Pero muchas veces estamos tan ocupados que salimos corriendo y nos olvidamos de la presencia de Dios, y dejamos el arca tirada y no invocamos, o sea, no entramos en comunión constante. O sea, la mejor forma de iniciar tu día es entrando en oración. La mejor forma de iniciar tu día es dándole gracias al Padre de los cielos. La mejor forma de iniciar tu día es entregándole ese día. La mejor forma de iniciar el día es dialogando, hablando, orando con el Padre, abriendo tu corazón, diciéndole lo que sientes, pidiéndole perdón por tus pecados, arrepintiéndote por las cosas que han estado mal hechas, pidiendo dirección del Espíritu para que te ayude a combatir el pecado, para que te ayude a combatir las tentaciones, para que el fruto abunde en tu vida. Y pues esas actitudes te convierten en un apasionado del Señor, un abanderado de la presencia de Dios en tu vida, así como lo era Obed-Edom. Así que siempre que tú invoques la presencia de Dios de temprano, estás recibiendo ese poder sobrenatural que tiene el Señor para sus hijos, y actúa en favor de los hijos de Dios. Bueno, el reinado de David fue transformado por la presencia de Dios. Por eso David tuvo tanto éxito en su reinado, y se expandió tanto el reino, porque la presencia de Dios estaba en la vida de David. La palabra lo dice, era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora
cosas por las cuales no se manifiesta el Señor en libertad en tu vida, pero eso es en la mayoría de las veces es nuestra culpa por las formas como nosotros interpretamos la Escritura, por la forma como nosotros actuamos, cuando nos dejamos llevar por cosa cultural, cuando nos dejamos llevar por tradiciones que no son de Dios, sino tradiciones de hombre que han sido inventadas ya para fomentar la religiosidad. Pero no se trata, o sea, la vida en el Señor es una vida sencilla, la vida en el Señor es una vida simplemente que refleje el carácter de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor no nos está pidiendo nada que no podamos hacer. El Señor no nos está pidiendo nada que sea imposible para nosotros. Pero nos llenamos de asociaciones malas, conocimientos malos, lecturas malas, programaciones de televisión, internet malas que nos alejan de Dios. El enemigo está ahí dispuesto para desviarnos del camino. El enemigo no quiere que nosotros tengamos ese acercamiento a Dios, y él mismo se va a encargar, o todas sus huestes de maldad, sus legiones, se van a encargar de distorsionar ese mensaje de Dios, se van a encargar de maquinar en tu vida para que esas bendiciones sean bloqueadas. Y nuestro trabajo es estar conectados con el Espíritu, estar clamando constantemente, intercediendo por esas necesidades, por esa familia, por esos hijos, por esos enfermos, por esas dolencias, por tantas cosas que necesitamos los hijos de Dios, y muchas veces nos dejamos ganar de la contraparte. Así que pues quisiera saber si el Señor realmente está en tu vida. Me gustaría poder hablar contigo y escucharte, saber cuál es tu punto de vista de la presencia de Dios en tu vida, cómo ves el Señor, cuál es la forma como tú ves a ese Dios lejano, distante que está allá, o ese Dios cercano que está ahí, que habita dentro de ti, que está dispuesto a hacer cosas sobrenaturales sobre tu vida, sobre tus milagros, sobre tu sanidad. La palabra de Dios dice que en Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y eso es otra actitud y otra característica que nos aleja totalmente de la presencia de Dios. Nos desviamos constantemente, salimos corriendo tras cantos de sirena, salimos corriendo tras información, leemos algo que nos desvía y nos aleja de Dios. Hay mucha desinformación en nuestros medios, hay mucha desinformación, hay muchas personas que no conocen a Dios pero tienen poder para desviarnos, y muchas veces somos tan débiles, nuestra madurez, nuestros filtros espirituales están tan frágiles que corremos detrás de los cantos de sirena que hay por ahí. Pero Jehová es uno solo, nuestro Señor es uno solo, Jehová Dios es uno solo, como lo decían en la Escritura desde el principio. Así que nosotros debemos fortalecer día a día los fundamentos de la palabra de Dios que están escritos, están puestos. El Señor los dejó consignados ahí, nuestro Señor Jesucristo los cumplió, nos dio ejemplo, fue modelo para que nosotros pudiéramos seguirle, y ahí está todo dispuesto para que nosotros tengamos una comunión perfecta con el Padre de los cielos. Segunda de Corintios 3, 17, 18 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, y porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Ya no habrá más esclavitud, ya no estaremos más atados a cadenas de esclavitud, a cadenas de impiedad. No estaremos más atados cuando la presencia de Dios verdaderamente habite, cuando el Espíritu Santo de Dios, tú le abras las puertas y entre a vivir en tu vida. Recibirás una transformación total, y de naturaleza te fastidiará el pecado, de naturaleza te fastidiará tu pasado que antes te agradaba, ya no te va a agradar tanto. Va a ser algo maravilloso, es un cambio total que llega a tu vida cuando entiendes verdaderamente las cosas del Espíritu. Así que donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Si tú estás atado a vicios, si tú estás atado a hábitos, si tú estás atado a pecado de infidelidad, a pecado de incredulidad, a pecado de duda,
estás teniendo una cadena. El enemigo te está tomando con una cadena y gobierna tu vida. Tal como cuando sacamos a pasear un perrito y nosotros queremos hacer algo, muchas veces nuestra esencia, nuestro ser dice quiero hacer algo, pero el pecado se atraviesa por la mitad y nuevamente caes. Pero ahí está el Señor nuevamente perdonándonos, nueva su misericordia cada día, nueva su forma su forma es la misma de entendernos y de amarnos para perdonarnos y saber que somos frágiles y débiles, pero día a día debemos ir fortaleciéndonos en la palabra de Dios y haciendo que el Espíritu Santo cada vez genere más fruto y más poder y más templanza en nuestra vida. Así que es tiempo de cambiar, es tiempo de que honremos al Señor con nuestros actos, con nuestras dádivas, con nuestras ofrendas. Es tiempo de que honremos al Señor, que le busquemos más, que le llamemos más, que le clamemos más, que nos conectemos más en amor con Él, para que Él habite en nuestra casa, para que Él habite en nuestra vida, para que Él sea el primer lugar, no el segundo lugar, ni el tercero, ni un lugar por allá distante, el primer lugar en tu vida. Y siempre lo recalco, no se trata de volcarnos a la religiosidad, no se trata de volcarnos solamente, no, es que tu vida se convierta en un altar, que tu trabajo se convierta en un altar, que tu hogar se convierta en un altar donde la presencia de Dios está activa y viva en todo momento. Así que vamos a declarar que como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando Él le decía a su pueblo que era impío por naturaleza, cuando Él le decía a su pueblo que había tomado costumbres paganas, mirad a quién le servís, si al Señor o a los dioses paganos. Y Él cerraba con la frase, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a orar pidiéndole al Espíritu Santo que tome control de nuestra vida. Vamos a orar pidiendo dirección, pidiendo poder de lo alto para que transforme nuestras vidas, para que esa presencia de Dios venga a habitar en tu vida y en tu casa y seas transformado realmente como tú siempre has anhelado, como tú siempre has querido. Siempre el deseo ha estado ahí, pero las fuerzas del mal se han metido, se han cruzado por la mitad y hemos perdido tantas bendiciones por estar atentos a tantas cosas que no vienen de Dios. Señor, te doy gracias por esta mañana, te doy gracias por este mensaje, Señor, y te pido que bendigas la vida de mis hermanos, que bendigas las familias que están hoy presentes, Señor, buscándote, que bendigas, amado Padre Celestial, con toda bendición que viene de lo alto, con toda bendición que viene de ti, Padre Santo, para que llegue, Señor, con provisión, Señor, suficiente ante tanta necesidad, no solamente económica, sino provisión de amor, provisión de salud, Padre, provisión, Señor, en cuanto a relaciones, Señor. Padre, queremos sentir tu presencia, la presencia del Espíritu Santo de Dios en este lugar. En cada casa donde hoy, Señor, te honramos, en cada casa donde hoy te clamamos, donde hoy te invocamos, Señor, queremos sentir tu presencia, Padre Santo. Espíritu Santo, desciende de lo alto y llena nuestras casas. Llena con tu poder, llena con tu presencia nuestras casas, nuestras vidas. Te pedimos que te pasees por este lugar, que pasees alrededor de nuestra casa, que llenes cada espacio que está en nuestras vidas. Padre Santo, Espíritu Santo, llega, pasa por este lugar, llega con tu presencia a nuestras vidas. Oh Señor, gracias por esta mañana. Te pido que sigas bendiciendo, derramando, Señor, bendiciones sobre mis hermanos, sobre la congregación, Señor. Te pido, Señor, que actives nuestra fe. Te pido que actives, Señor, esa fe que se une en pasado, presente y futuro, sabiendo que tú estás ahí, Señor, con nosotros, en favor de nosotros. Activa nuestros oídos espirituales para escucharte, Señor, para tener una mejor comunión contigo. Oh, Señor, quita la venda de nuestros ojos, Padre. Quita, Señor, toda capa
de tradiciones que nos alejan de ti, Señor. Ya no queremos navegar, caminar limpios por la vida, Señor, pero de tu mano, con tu presencia, Señor, siempre delante de nosotros, Padre Santo. Al enemigo le decimos que no tiene poder sobre nuestra vida. Al enemigo le decimos que está derrotado. Por la sangre de Cristo somos cubiertos y no hay poder de las tinieblas que pueda hacerte daño cuando tú entiendes el poder de la sangre de Cristo, de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y del poder del Espíritu Santo en tu vida. Estás blindado totalmente y no hay forma como el enemigo y las fuerzas del mal puedan hacerte daño. Señor, pon palabras de verdad en nuestra vida, amado Padre Celestial. Utilízanos, Señor, fluye con poder en la vida de mis hermanos, en mi vida, Señor. Transfórmanos, cámbianos, Señor. Redarguye, Señor, en nuestra vida, Señor. Utilízanos, Señor. Trae mensaje de cambio, trae mensaje de salvación, trae mensaje revelador, Señor, para que nosotros tomemos la dirección correcta, Señor, y nunca más nos apartemos de ti. Que tu presencia nunca huya de nosotros, que tu presencia siempre esté ahí, Señor, trayendo bendición, trayendo protección, trayendo convicción, Señor. Gracias, gracias, Señor. Esperamos en tu presencia, Padre de los cielos. Esperamos en ti, Dios de lo alto, tú que habitas, Señor, en nuestra vida, Señor. Queremos también habitar, como dice la Escritura, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y te diremos hoy, Señor, que eres nuestra roca fuerte, nuestro castillo, nuestro Dios en quien confiamos, Señor. En ti ponemos toda nuestra esperanza, Padre de los cielos. Tu palabra dice que es mejor vivir un día en tu presencia que 1000 años lejos de ti, Señor. Oh Padre, gracias, Señor. Queremos habitar en tu presencia y que tú habites en la nuestra, Señor, en nuestra casa, en nuestros lugares, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, por tu mensaje. Gracias, amado Padre Celestial. Te pido que bendigas a mis hermanos. Te pido, Padre, que derrames esas bendiciones, Señor, que tanto necesitamos, Padre. Donde hay necesidad, donde hay clamor, Señor, escucha el mensaje de tus hijos, Padre. Oh, mi Señor, gracias, te oramos en esta mañana. A ti, Padre Santo, a ti que tienes el poder, a ti, Señor, sea la gloria, Padre, a ti, Señor, la alabanza, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.